¿Te has preguntado alguna vez por qué dos personas que empiezan en el mismo lugar pueden terminar en destinos completamente opuestos? La respuesta la encontrarás en esta antigua historia que cambió para siempre mi forma de ver el éxito y el fracaso. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Hace muchos años, en una pequeña ciudad costera donde el mar besaba suavemente la arena dorada, vivían dos pescadores que compartían más que la profesión, eran mejores amigos desde la infancia. Sus nombres eran Mateo y Rodrigo, y aunque habían crecido juntos, sus personalidades no podrían haber sido más diferentes. Mateo era un hombre de acción. Cada madrugada, antes de que el sol pintara el horizonte de naranja, ya estaba preparando sus redes, revisando su embarcación y estudiando las corrientes del mar. Tenía esa determinación silenciosa que caracteriza a quienes entienden que los sueños se construyen con pequeñas acciones diarias. Rodrigo, en cambio, era un soñador nato. Hablaba constantemente de los grandes peces que capturaría, de la embarcación lujosa que compraría algún día, de cómo sería reconocido como el mejor pescador de toda la costa. Sus palabras pintaban futuros brillantes, pero sus manos rara vez tocaban las redes de pescar. Ambos habían heredado de sus padres embarcaciones similares, pequeñas pero funcionales, perfectas para comenzar una vida en el mar. La diferencia no estaba en lo que tenían, sino en lo que hacían con lo que tenían. Todas las mañanas, mientras Mateo se perdía en el horizonte marino, Rodrigo permanecía en el puerto, sentado bajo la sombra de una palmera, contándoles a otros pescadores sobre sus grandiosos planes. Algún día tendré la flota pesquera más grande de la región, decía con convicción. Capturaré atunes gigantes y los venderé en los mejores restaurantes de la ciudad. Mateo, cuando regresaba de sus jornadas de pesca, escuchaba estas conversaciones y simplemente sonreía. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus consejos tenían el peso de la experiencia. Rodrigo le decía suavemente, los peces no se capturan con sueños. Se capturan con constancia, conocimiento y esfuerzo. Cada día que permaneces en tierra es un día menos para aprender de las mareas. Pero Rodrigo se reía de su amigo. Mateo, tú siempre tan serio. La vida es para disfrutarla, no para matarse trabajando desde el amanecer. Además, ¿qué prisa hay? El mar siempre estará ahí, y cuando yo decida salir en serio, capturaré más peces en una semana de los que tú capturas en un mes. En el pequeño puerto había una colonia de gaviotas que Mateo observaba con frecuencia. Estas aves marinas trabajaban incansablemente, volaban grandes distancias, estudiaban las corrientes, seguían a los cardúmenes y nunca desperdiciaban una oportunidad de alimentarse. Incluso en los días más difíciles, cuando las tormentas amenazaban la costa, las gaviotas encontraban la forma de conseguir su sustento. Mira a esas gaviotas, le decía Mateo a su amigo. No hablan de grandezas, no hacen promesas. Simplemente hacen lo que deben hacer, día tras día. Hay sabiduría en su constancia. Rodrigo bufaba con fastidio. ¿En serio vas a darme lecciones usando gaviotas como ejemplo? Son solo aves que actúan por instinto. Yo tengo inteligencia, tengo planes, tengo visión. Cuando llegue mi momento, les demostraré a todos de que soy capaz. Con el paso de los meses, la diferencia entre los dos amigos se hizo evidente. La embarcación de Mateo, que al principio era igual a la de Rodrigo, ahora lucía renovada. Había comprado redes nuevas y más eficientes, había reforzado el casco, instalado un motor más potente y agregado compartimientos para conservar mejor la pesca. Su técnica también había mejorado notablemente. Conocía los patrones de migración de diferentes especies, sabía interpretar las señales del clima y había desarrollado una intuición casi sobrenatural para encontrar los mejores lugares de pesca. Sus capturas eran consistentes y de buena calidad, lo que le permitía vender a mejores precios. La embarcación de Rodrigo, por el contrario, permanecía igual que el primer día. Las redes estaban deterioradas por la falta de mantenimiento, el motor funcionaba de manera irregular porque nunca lo revisaba, y los pocos días que salía a pescar, lo hacía sin preparación, confiando únicamente en la suerte. No te preocupes por mí, hermano, le decía Rodrigo a Mateo cuando éste le ofrecía ayuda. Estoy esperando el momento perfecto. He escuchado que pronto llegará una gran migración de atunes. Ese será mi momento de gloria. Mateo lo miraba con preocupación creciente.
Rodrigo, el momento perfecto no existe. Cada día es perfecto para aprender, para mejorar, para dar un paso más hacia nuestros objetivos. Si sigues esperando condiciones ideales, la vida se te escapará entre los dedos. Pero Rodrigo había desarrollado una extraña relación con las excusas. Siempre tenía una razón para no salir al mar, el clima no estaba perfecto, su embarcación necesitaba un pequeño arreglo que nunca hacía, había escuchado que otros pescadores no habían tenido buenas capturas, o simplemente no sentía la motivación adecuada. Mientras tanto, las gaviotas seguían su rutina diaria. Volaban al amanecer, trabajaban durante todo el día y regresaban al atardecer con el alimento asegurado. No conocían el concepto de pereza ni de excusas. Para ellas, cada día era una nueva oportunidad de supervivencia y crecimiento. Si esta historia está resonando contigo, déjame saber en los comentarios escribiendo "Elijo la acción sobre las excusas". Así sabré que estás comprometido con el cambio, y no olvides suscribirte a Sabiduría en Voces para más relatos que transforman vidas. La temporada alta de pesca estaba llegando. Era esa época del año cuando las corrientes marinas traían consigo cardúmenes abundantes, cuando los pescadores experimentados podían asegurar las ganancias de varios meses. Mateo se había preparado durante todo el año para este momento, había estudiado mapas de corrientes, renovado completamente su equipo y establecido contactos con los mejores compradores. Rodrigo, finalmente presionado por la urgencia del momento y la necesidad económica, decidió que había llegado su hora de brillar. Ahora sí, hermano, le dijo a Mateo con una sonrisa confiada. Prepárate para ver de qué soy capaz. Esta temporada voy a demostrar que un verdadero pescador no necesita madrugar todos los días para triunfar. El primer día de la temporada alta, ambos salieron al mar. Mateo siguió su rutina habitual, salida antes del amanecer, navegación hacia las zonas que había identificado previamente, despliegue sistemático de sus redes. Rodrigo, por el contrario, salió tarde, navegó sin un plan claro y lanzó sus redes deterioradas esperando un milagro. Los resultados fueron predecibles. Mateo regresó con una captura abundante y de excelente calidad. Rodrigo volvió prácticamente con las manos vacías, culpando a la mala suerte y prometiendo que al día siguiente las cosas serían diferentes. No te preocupes, le decía a quien quisiera escucharlo. Fue solo el primer día. Mañana capturaré el doble que Mateo. Ya verán. Pero el segundo día la historia se repitió. Y el tercero. Y el cuarto. Cada jornada infructuosa alimentaba la frustración de Rodrigo, quien comenzó a desarrollar una amargura creciente hacia su amigo exitoso. Es injusto, se quejaba. Mateo tiene suerte, eso es todo. Yo tengo más talento natural, más intuición para la pesca. Si yo tuviera su suerte, sería mucho mejor pescador que él. Las gaviotas, desde su perspectiva aérea, observaban esta dinámica humana con lo que parecía ser una mezcla de curiosidad y sabiduría ancestral. Ellas sabían algo que Rodrigo no quería aceptar: el éxito no es producto de la casualidad, sino de la preparación encontrándose con la oportunidad. Una tarde, mientras Rodrigo contemplaba el mar desde el puerto, una gaviota se posó cerca de él. Por un momento extraño, sus ojos se encontraron, y Rodrigo tuvo la extraña sensación de que el ave lo estaba juzgando. Este humano desperdicia lo que nosotros valoramos, parecía decirle la mirada del ave. Tiene inteligencia, tiene herramientas, tiene oportunidades, pero las deja escapar. Nosotros, que dependemos únicamente de nuestro esfuerzo diario, logramos lo que él no puede conseguir con todas sus ventajas. Rodrigo sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos incómodos. Hasta las gaviotas me miran raro, murmuró con ironía amarga. La temporada alta llegó a su fin, y con ella, las oportunidades de grandes capturas. Mateo había aprovechado cada día, acumulando no solo ganancias económicas significativas, sino también un conocimiento y una reputación que le asegurarían el éxito futuro. Los mejores compradores lo buscaban específicamente, sabiendo que sus productos siempre cumplían con los más altos estándares de calidad. Rodrigo, en cambio, terminó la temporada prácticamente en la misma situación económica en la que había empezado, pero con algo peor: una embarcación más deteriorada, redes más gastadas y una confianza seriamente dañada. La realidad comenzó a golpearlo con fuerza. Los acreedores empezaron a presionarlo por pagos atrasados,
su embarcación necesitaba reparaciones urgentes que no podía costear, y los pocos contactos comerciales que tenía comenzaron a perder interés ante sus entregas inconsistentes. Una noche especialmente difícil, mientras luchaba contra una tormenta que se filtraba por el techo deteriorado de su casa, Rodrigo finalmente enfrentó la verdad que había estado evitando. Sus sueños grandiosos no habían sido más que castillos en el aire. Su talento natural había resultado ser una ilusión construida sobre pereza y autoengaño. Con el orgullo herido pero el corazón abierto a la humildad, Rodrigo buscó a su amigo Mateo. Lo encontró, como siempre, preparándose para otra jornada de trabajo, revisando meticulosamente su equipo bajo la luz de una lámpara. Mateo le dijo con voz quebrada: «Necesito tu ayuda. No solo económica, sino tu guía. Me he dado cuenta de que he desperdiciado años de mi vida esperando un éxito que nunca llegó porque nunca trabajé realmente para conseguirlo». Mateo lo miró con la compasión que solo pueden mostrar los verdaderos amigos. «Rodrigo, siempre supiste cuál era el camino. La diferencia es que ahora estás dispuesto a caminarlo». «Pero, ¿no es demasiado tarde? He perdido tanto tiempo». El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Si realmente estás dispuesto a cambiar, podemos empezar mañana mismo. Y así comenzó la transformación de Rodrigo. No fue fácil. Los primeros días fueron brutales para alguien acostumbrado a la comodidad y las excusas. Sus manos se llenaron de ampollas, su cuerpo protestó contra las largas jornadas, y su mente generó 1000 razones para rendirse. Pero algo había cambiado en su interior. Cada amanecer, cuando sentía la tentación de quedarse en cama, recordaba la mirada de aquella gaviota y la lección que había aprendido demasiado tarde. El éxito no llega a quienes le esperan, sino a quienes lo construyen día a día. Mateo se convirtió en más que un amigo, se transformó en su mentor. Le enseñó no solo las técnicas de pesca, sino la filosofía del trabajo constante. La disciplina, le decía, no es hacer lo que te gusta cuando te gusta. Es hacer lo que debes hacer, especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo. Poco a poco, Rodrigo comenzó a ver resultados. Sus capturas mejoraron gradualmente, su técnica se refinó, su embarcación se renovó con las ganancias obtenidas honestamente. Pero lo más importante fue el cambio interno. Había recuperado el respeto por sí mismo y había desarrollado una comprensión profunda del valor del esfuerzo consistente. Las gaviotas, que antes parecían juzgarlo, ahora lo observaban con lo que él interpretaba como aprobación. Se había unido a su filosofía de vida, trabajo diario, constancia inquebrantable y resultados merecidos. Años más tarde, tanto Mateo como Rodrigo se habían convertido en pescadores prósperos y respetados en toda la región. Pero su riqueza más grande no estaba en sus embarcaciones renovadas ni en sus cuentas bancarias, sino en la sabiduría que habían adquirido, que la diferencia entre el éxito y el fracaso no está en las circunstancias externas, sino en las decisiones diarias que tomamos. Rodrigo nunca olvidó la lección de aquella temporada perdida. A menudo compartía su historia con pescadores jóvenes, recordándoles que los sueños sin acción son solo espejismos, pero que los sueños respaldados por trabajo constante se convierten en realidades sólidas. La pereza había sido su mayor enemigo, pero vencerla se había convertido en su mayor victoria. Porque al final, descubrió que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos cuando queremos, sino en tener la disciplina de construir la vida que realmente merecemos. Si llegaste hasta acá y querés seguir transformando tu mentalidad con más historias como esta, suscríbete a Sabiduría en Voces.